Con el supuesto nuevo escándalo de la Cuarta Transformación, Morena está en problemas. Bueno, eso lo dice la derecha encabezada por una de sus secuaces, la Azucena Uresti. Amanece la 4T con otra bomba. Hoy Los Angeles Times publica un reportaje en donde menciona que Estados Unidos está investigando a otros 2 gobernadores mexicanos por tener vínculos con el crimen organizado. Estados Unidos dice esta información firmada por Steve Fisher y Kate Limitcom. Estados Unidos ha revocado discretamente los visados de 2 gobernadores mexicanos en ejercicio, aliados a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta medida refleja un giro drástico por parte de Estados Unidos que ahora se centra en atacar a los líderes mexicanos electos y no solo a los cárteles, aunque sin visa, el gobernador Alfonso Durazo de Sonora y el gobernador Américo Villarreal de Tamaulipas han estado ingresando a Estados Unidos bajo un permiso especial que normalmente se reserva para testigos que cooperan. Eso es lo que dice de entrada de Los Angeles Times en esta información que se da a conocer el día de hoy. Están investigando a estos 2 gobernadores mexicanos. Según dice este diario, informaron varias fuentes, mientras la administración de Donald Trump amplía su campaña con altos funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado. Ahora que regresemos, le voy a compartir más sobre esta información que se publica el día de hoy. Estados Unidos investigando al gobernador de Tamaulipas y al gobernador de Sonora. Voy a leer un par de párrafos más de esta información que se publica hoy en Los Angeles Times respecto a la investigación que aseguran se está llevando a cabo en Estados Unidos contra 2 gobernadores morenistas más, además de Rubén Rocha Moya, y esperar a lo que diga la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, en su conferencia que iniciará en unos 15 o 20 minutos. Según fuentes familiarizadas con los casos, dice esta información, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, han sido despojados de sus visas estadounidenses en medio de investigaciones penales. Ambos miembros del partido gobernante de México, Morena, y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha criticado una reciente serie de investigaciones estadounidenses contra líderes mexicanos en ejercicio, calificándolas de injerencia electoral y violación de la soberanía de su país. En abril, el Departamento de Justicia reveló graves cargos penales contra miembros prominentes del partido de Sheinbaum, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Se le acusó junto con otros 9 funcionarios actuales y anteriores de ayudar al cártel de Sinaloa a introducir contrabando, fentanilo, heroína, cocaína, metanfetaminas a Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales. ¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado?, preguntó Sheinbaum en un reciente mitin. Durazo, de 71 años, gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de más alto perfil que se cree que está siendo investigado. Anteriormente se desempeñó como secretario de Seguridad, ayudando a implementar la controvertida estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos, que hacía hincapié en abordar las causas profundas del crimen en lugar de los enfrentamientos militares. Sonora es una importante ruta de tránsito del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Según informaron algunas fuentes, Durazo viaja regularmente a la Unión Americana para recibir tratamiento especializado para una afección médica en el marco de un programa de libertad condicional generalmente reservado para personas que cooperan con las autoridades. La investigación contra Villarreal, Américo Villarreal, de 68 años, el gobernador de Tamaulipas, está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, un lucrativo comercio ilegal conocido en México como huachicol, según fuentes cercanas al caso. Estas mismas fuentes indicaron que Villarreal también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo. Cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona cercana al caso. Bueno, pues hay una breve síntesis de lo que dice hoy su portal Los Angeles Times, y vamos a ver cuál es la respuesta esta mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos cuatreros de la noticia siempre van a creer y replicar nota de sus semejantes. El New York Times es el Loret de Mola de Estados Unidos, y están a la orden del día para la fabricación de notas por encargo. La historia del periodismo moderno tiene un antes y un después marcado por 2 escándalos consecutivos que pusieron en jaque la credibilidad de uno de los diarios más influyentes del mundo, The New York Times. En un lapso de apenas 2 años, 2003 y 2004, la redacción del periódico enfrentó sus crisis éticas más severas, obligando a renuncias históricas y a una profunda reforma en sus protocolos de verificación.
El caso Blair, la fabricación de noticias 2003. En mayo de 2003, The New York Times publicó una inusual y dura nota en su portada admitiendo que uno de sus propios reporteros, el joven Blair, había cometido fraude periodístico a gran escala. Los hechos. Blair, de 27 años, había publicado al menos 36 artículos en los que inventó entrevistas, falsificó deadlines, haciendo creer que estaba en ciudades como Columbia, Carolina del Sur o Washington D.C., cuando en realidad estaba en su apartamento en Nueva York o en Brooklyn, y plagió información directamente de otros periódicos, como el San Antonio Express News. El impacto y las consecuencias. El escándalo no solo terminó con la renuncia de Blair, sino que desencadenó una crisis institucional. El Comité Siegel, encargado de investigar el caso, reveló fallas sistémicas en la supervisión editorial. Como resultado, Joel Reines, el editor ejecutivo, y Gerald Boyd, el editor jefe, se vieron obligados a dimitir. Fue la primera vez en la historia moderna del diario que su cúpula editorial caía por un escándalo de esta naturaleza. Judith Miller y la guerra de Irak, el periodismo de megáfono, 2003 a 2004. Apenas un año después, el diario enfrentó una controversia de alcance geopolítico. En la antesala de la invasión a Irak en 2003, la veterana reportera Judith Miller publicó una serie de artículos en primera plana asegurando que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, ADM, y vínculos con Al-Qaeda. Las notas de Miller, que sirvieron como la principal justificación intelectual y mediática para que el gobierno de George W. Bush iniciara la guerra, estaban basadas casi exclusivamente en fuentes anónimas y en informantes exiliados con agendas políticas propias, como Ahmed Chalebi y el informante conocido como Kerbal. Tras la invasión, las armas nunca fueron encontradas y las fuentes resultaron ser falsas o exageradas. En mayo de 2004, The New York Times publicó una histórica nota del editor, firmada por Arthur Sulzberger Jotriville Keller, en la que admitía formalmente que su cobertura fue deficiente, que se dejó llevar por el espíritu de la época, groupthink, y que no aplicó el escepticismo necesario. Judith Miller, quien se negó a revelar sus fuentes ante un gran jurado y pasó 85 días en prisión por desacato, finalmente dejó el periódico en 2005. Y hacemos énfasis en estos hechos, porque ha comenzado el andamiaje. La conspiración para derrocar a los gobiernos de izquierda. ¿Y cómo lo harán? Chequen lo siguiente. Les vamos a compartir y vamos a escuchar cómo el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico, sentenciado, ustedes recordarán, a 45 años, luego indultado por el presidente Donald Trump, revela que una posible candidatura estaría siendo financiada por Israel. Bueno, estamos listos, 4 años más, desde ya hay que irlo diciendo de nuevo. La gente quiere al presidente Juan Orlando, lo necesita en Honduras. Son centenares de personas que dicen, miles, millones de personas que quieren que Juan Orlando regrese. Así que, presidente, cuente con nuestro apoyo. El dinero del indulto, ni queda luz usted. Ni queda luz usted. Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel. Yo voy a ganar las elecciones. Voy a ser el primer candidato que voy a estar inscrito. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él. Tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. Son 7 audios que han salido a la luz que revelarían también la vinculación del actual presidente de Honduras, Nasri Asfura, en medio además, recordarán, de denuncias de un fraude electoral, con el expresidente Juan Orlando Hernández demostrando que su llegada a la presidencia fue parte de todo un plan diseñado por Estados Unidos. Presidente, buenas tardes, un saludo. Aquí preguntándole sobre mi caso, si tiene alguna resolución, si tiene algo de compartirme para ver si han avanzado con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero pensar que usted no me va a hacer un lado a mí porque gracias a mí usted está sentado en esa silla. Presidente voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump. Presidente, qué gusto saludarle. Ya tuvimos una sesión privada con los inversionistas y
están muy positivos para ver la expansión en Roatán, de la sede y en Comayagua, para también Palmerola. Vamos a mover otra Palmerola específicamente ahí en Roatán, a donde está Próspera, una base, eso ya lo negociamos. También el interoceánico. Ese tren lo vamos a dar se lo vamos a entregar a General Electric. En estos audios, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también hace una revelación. Detalla de manera puntual cómo forma parte de esta trama, donde el poder económico y político transnacional se ha impuesto sobre la voluntad popular, es decir, sobre cientos de miles de votos en Honduras. Mi consejo, pero entendé, tenés que recuperar todo el poder. Y lo va a hacer vos porque el presidente no lo va a hacer. El presidente está ocupado viajando y aquí y allá, haciendo amistades y las ayudas que te mandando yo, te mandé la gente de Israel. Te mandaron dinero. Estoy yo haciendo lobby aquí. Bueno, entonces vos mírate ver quién es el que realmente te está aconsejando correctamente. Él no es político, papá. Él es popular, pero no es político. Juan Orlando regresa pronto. Excelentes noticias. Good news, good news. Juan Orlando is coming back for presidency. Guárdenselo. Este nuevo escándalo también está vinculado a la denuncia de ese mega fraude que había denunciado el Partido Libre. Ustedes recordarán en el desarrollo de estas elecciones en esta nación centroamericana. Karim Duarte está con nosotros en directo desde Tegucigalpa. Karim, este escándalo que ya ha generado además reacciones, la noticia está a nivel internacional. Cuéntanos. Hola Paola, qué gusto saludarte. Es así, ya sabemos. Y creo que el tiempo le sigue dando la razón a Marlon David Ochoa, quien ya había denunciado la intención de Juan Orlando Hernández de retornar al país, pero no solo de retornar, sino que volverse a instaurar en el poder. Esto es muy delicado porque recordemos que en 2017 él se autorreeligió violando la Constitución de la República. Es lo que sucedió durante ese tiempo. También es importante mencionar que se reactivan las sedes luego de que Honduras vuelva al mecanismo de la CIAD, y recordemos que Xiomara Castro en la pasada administración las declaró inconstitucionales, se sacaron de manera legal del país, sin embargo siguieron operando. Entonces, de esta manera pretenden sacar una Palmerola. Recordemos que Palmerola también opera una base de los Estados Unidos, y llevársela hasta el Caribe, donde está Islas de la Bahía. Recordemos también que Honduras es un punto geográficamente estratégico para poder invadir otros países de la región. Así lo han denunciado algunos analistas, y esto es muy importante porque también se confirma el fraude electoral, se confirma que sigue tejiendo la política hondureña es Juan Orlando Hernández desde los Estados Unidos, y este último mensaje se lo estaba diciendo a Tomás Zambrano, uno de los implicados en los audios que reveló Marlon Ochoa, el consejero que se le realizó un juicio político por ser el único testigo del fraude electoral, donde estaban planeando el mismo golpe electoral. Entonces se le dice a él, porque Nasser Rías Pura es una persona, sí, un títere y una persona manipulable, que no se va a vincular en este tipo de acciones, es decir, que no se va a ensuciar las manos. Sin embargo, sigue el guión que le está trazando Juan Orlando Hernández. Cabe destacar que en este momento hay un fiscal general a la altura o a la medida del Partido Nacional, porque tiene vínculos cercanos con Tomás Zambrano. Eso quiere decir que en cualquier momento van a retirar lo que es la orden de captura por desfalcos millonarios que realizó Juan Orlando Hernández en el pasado. Es lo que está sucediendo, las reacciones igual, incluso el oficialismo sigue atribuyendo estos audios, sigue atribuyéndolos a la inteligencia artificial. Como pueden ver, la derrama económica para sacar a los gobiernos que no se hinquen a los yanquis será bastante. Pero todo depende de nosotros.
Ya sabemos el teje y maneje de la escoria política como para evitar ser engañados. Les agradezco su compañía, y no olviden regalarme un like, comentar, suscribirse y compartir para llegar a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima.